Ahora les invito a abrir vuestras Biblias, tienen el texto ahí en la pantalla, en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. También tenéis ahí el tema, firmes en la fe. Y dice la palabra de Dios, Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En el contexto de este maravilloso libro de los Hebreos, en el capítulo 1 se nos presenta a Jesucristo, no solo como el Hijo de Dios, por medio del cual Dios Padre nos ha hablado, sino también como Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto Él es Dios. Después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de su muerte gloriosa, victoriosa en la cruz, ¿qué hizo? Ascendió victoriosamente al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sabemos que está allí, a la derecha del Padre. Y aquí en este capítulo 1 de Hebreos se establece claramente que Jesús es superior, obviamente, a los hombres, porque Él nació de la Virgen María, un nacimiento milagroso, porque sabemos que fue por obra del Espíritu Santo, y aunque se presentó como hombre, Él es superior a los hombres, a nosotros. Pero no solo eso, es superior a los ángeles. No solo eso, Dios mismo manda a los ángeles que le adoren cuando dice en Hebreos, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces se pone el mismo Padre, el mismo Dios, lo pone al mismo nivel que Él, ¿no? Es maravilloso hablar de la divinidad de Jesucristo. Y luego ya en el capítulo 2 se nos llama la atención a atender con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, es decir, a permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús, porque eso es lo que hemos oído desde el principio y lo sabemos de memoria los que ya tenemos algún tiempo en el Evangelio, ¿no? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Y allí en el capítulo 12 nos presenta a Jesús nuestro Señor como el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su sustancia, el creador y sustentador de todas las cosas. Así es, mis amados hermanos, nuestro poderoso Señor, nuestro poderoso Salvador, nuestro poderoso ayudador. Por eso, al permanecer firmes, tenemos que tener presente de que Dios nos ha dado, nos ha salvado de la pena ¿de qué? Del pecado, del castigo eterno. Lo que conocemos como la salvación pasada, cuando venimos a Cristo. Pero en el presente Dios nos ha dado poder sobre el pecado. Esa es la salvación presente. Y en el futuro nos librará de la presencia del pecado. Pero mientras estemos aquí, hermanos amados, vamos a seguir siendo tentados. Pero ¿qué dice la Escritura en Hebreos 2:18? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer ¿a quién? A los que son tentados. Creo que podría exclamar ahora un gloria a Dios en esta preciosa palabra. Y luego volviendo al texto inicial de Hebreos 3, del 12 al 13, vamos a seguir leyendo porque llegamos ya al capítulo y a los textos donde centro este mensaje. Y dice, como leíamos en el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, en ninguno, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que nadie mire atrás. Alguien dijo, atrás ni para tomar impulso. Nuestra carrera es hacia adelante, con Cristo, que va a nuestro lado. Dios está conmigo como poderoso gigante, dice la Escritura.
Y el siguiente versículo, el 13, estamos en Hebreos 3, 12 y ahora el 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando toleramos el pecado en nuestra vida, el pecado tiene un efecto endurecedor. Nos hace insensibles a las cosas de Dios. Por eso dice la Biblia que es necesario que nos exhortemos cada día. Por eso Dios nos exhorta hoy a través de su palabra. Y yo me permito en el nombre de Jesús, como siervo de Dios, traerles esta palabra de exhortación. Os exhorto en el nombre de Jesús a que permanezcan firmes en la fe. Porque vosotros, la Iglesia Evangélica de Valdepeñas, sois conocidos por muchas cosas. Uno es el amor, vuestra amabilidad, pero sobre todo sois conocidos como una iglesia centenaria por vuestra fidelidad a Cristo. Es una alegría ver rostros de hace años. Nosotros, mi esposa y yo, nos casamos en el local anterior, en la calle Mediodía, y veo personas, hermanos, familias, que pase lo que pase, a pesar de pruebas, tribulaciones, dificultades, siguen aquí, siguen con Jesús. Qué maravilloso ejemplo para las otras iglesias de alrededor, hermanos. Maravilloso. Y yo quiero dar gloria a Dios por vuestras vidas. Entonces, la exhortación es a que sigáis en esa fidelidad a Cristo, en esa firmeza. Y luego, volviendo al capítulo 3, pero desde el versículo 1, aquí hay una comparación, analogía, o también podríamos llamarlo un tipo de Cristo que es Moisés. Y los tipos de Cristo no son perfectos, todos son imperfectos. ¿Saben por qué? Porque el único 100% perfecto es Jesús. Sin embargo, algunos rasgos y características de Moisés lo señalan como tipo de aquel que iba a venir, que es Jesús. Por ejemplo, Dios llamó a su siervo Moisés para que fuera a Egipto a liberar a los esclavos. Y el mismo Dios envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a esta tierra, a este planeta, a liberar a todos los esclavos del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué más dice? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, dice el versículo 1, por tanto, hermanos santos, mire, Dios nos llama santos, porque Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo, participantes del llamamiento celestial. Ese es el llamado a la salvación, ese es el llamado a permanecer firmes en ella. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Me encanta cuando lo pone a Cristo Jesús a renglón seguido, para que nadie se ponga a pensar en los apóstoles de Jesús, ni en algún sumo sacerdote, sino que aclara que Jesús es nuestro apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa enviado. El primer apóstol, el apóstol de Dios, es Jesús, porque Él fue enviado a esta tierra a salvarnos. Por amor a la humanidad. Más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? ¿En que siendo aún pecadores? Cristo murió por nosotros. Glorias sean dadas a Dios. Él es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros ante Dios, nuestro apóstol. Y el verso 2, Hebreos 3:2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Qué maravilloso. Moisés fue un siervo fiel, pero el Señor Jesucristo es fiel en la casa porque Él es el Señor de la casa de Dios. El versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Obviamente Moisés fue un siervo de la casa de Dios, mas Jesús es el Señor de la casa de Dios, como dice Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Seguimos al verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir.
Y qué maravilloso el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí está el Hijo, como el Señor de su casa, que es su iglesia. Y dice que somos nosotros, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros somos parte de esa casa de Dios. Y nos dice también que podemos gloriarnos en la esperanza futura. ¡Qué maravilloso! Sin embargo, aquí hay una condición, ¿no? Esta gloriosa esperanza futura también se habla de ella en Colosenses 1:27, donde dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pero hay que hacer algo. Si leemos con atención el texto, cuando dice que Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y el final del texto dice que podemos gloriarnos en la esperanza, pero hay una condición sine qua non. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza. Es decir, ¿qué significa confianza? Es la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús. Hasta el fin. Puede haber pasado un año desde que conociste a Jesús como tu Salvador, le entregaste tu vida. Pueden haber pasado 10 años, pueden haber pasado 50 años, pero el Señor quiere que permanezcamos firmes hasta el último hálito de nuestra vida aquí en la tierra. Qué maravilloso, qué precioso. Hermanos, en Colosenses 1:24-26 también nos dice la Biblia, la Escritura, que nosotros los gentiles formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en la primera parte de Colosenses 1:27 dice que a nosotros Dios quiso darnos a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. La salvación no es solo para los judíos, es para toda la humanidad, para nosotros los gentiles. Y el Señor nos tiene en cuenta. Es necesario que vosotros, que nosotros, que todos, continuemos manteniendo, ¿qué cosa? Nuestra fidelidad a Dios. Yo os exhorto una vez más a mantener firme vuestra firmeza en la fe en Cristo. Él es la esperanza, y esa esperanza es que un día estaremos con Jesús en la gloria, donde ya todo será perfecto. Quisiera leer unos versículos más en Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11, donde habla del reposo del pueblo de Dios. Dice el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire quién habla, el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por eso esta palabra de exhortación, hermanos, de los versículos 7 y 8. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hago énfasis en el hoy que se repite varias veces en este libro de Hebreos y en otros textos de la Escritura. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto es, de cuando venimos a Cristo le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados, los cuales fueron borrados, y le dijimos, Señor, como dice Juan 1:12, te recibo en mi corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué más dice la palabra de la Escritura? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez hoy. Entonces, hermanos amados, estas son las exhortaciones. 4 que se pueden resumir en una. Que no nos apartemos de Dios, que nos exhortemos mutuamente, que la exhortación debe ser hecha hoy, no mañana,
porque la medida de nuestro tiempo no es ayer ni es mañana. La medida de nuestro tiempo es hoy. No es ayer ni es mañana, porque eso solo está en el ámbito de Dios, que es eterno y atemporal. Él puede hablar del ayer porque lo conoce mejor que nosotros. Él puede hablar del mañana, pero nosotros tenemos una medida de tiempo que es hoy. Hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a estar. Si hay que tomar una decisión, y en este caso la que os estoy invitando a tomar, de que permanezcáis firmes en Cristo, tiene que ser hoy, ¿no? Que retengamos firme nuestra confianza del principio, nuestra fe, y que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. En otras palabras, mantente firme en la fe en Cristo. Pase lo que pase, aunque se vaya la luz y haya un gran apagón, el cual se decía que nunca habría en España. Venga lo que venga, firme en la fe en Cristo. Esta palabra hoy me recuerda dos cosas, ¿no? Por un lado, obviamente algo de la Biblia que está en el libro de Éxodo, pero hay un cómico manchego que es muy famoso, muy conocido, y ha hecho reír a muchísima gente usando una expresión que habla del mañana, ¿no? Cuando, por ejemplo, le van a cobrar el alquiler, le dice pues al propietario de la casa, dice, sí te voy a pagar, pero hoy no, mañana. Y podríamos pensar que esa frase de dejarlo para mañana la ha acuñado él, se la ha inventado él. Pero hace 4000 años ya se pronunció esta frase, este mañana, de no hacer las cosas hoy, sino mañana. Porque si algo sabe Satanás, el enemigo de Dios en nuestras almas, que el Señor lo reprenda, es que quiere que vayamos postergando nuestra decisión de ser fieles a Dios. Si alguien escucha el mensaje por primera vez y sabe que Cristo lo ama tanto, que dio su vida para salvarlos, a lo mejor esa persona piensa, qué bonito mensaje, qué maravilloso que Jesús me está hablando en esta mañana a través de su siervo. Yo sí quiero buscar a Cristo, pero hoy no, mañana. Quiero hacer algo para Dios, quiero servirle en la limpieza de la iglesia, en la evangelización o en cualquier otra área de la iglesia. Quiero ponerme a disposición del pastor, a disposición del consejo de la iglesia, pero hoy no. ¿Usted quiere ayudar? Sí, sí, pero hoy no. Mañana. Eso está en la Biblia. Vamos allá, vamos a leerlo, porque se está preguntando, ¿dónde está eso en la Biblia? Así que vamos a ir a Éxodo capítulo 8 para leer 3 versículos. Del 8 hasta el 10. Antes de leerlo, voy a contextualizar un poquito lo que estaba pasando, ¿no? Como dije, pueden irlo buscando, Éxodo 8, versículos 8 al 10, pero repito, contextualizando, ¿qué estaba pasando en ese momento? Dios había enviado a su siervo Moisés, ¿a qué? A liberar a los esclavos de Egipto. Los israelitas en ese tiempo eran esclavos de Egipto. No lo podemos asegurar 100%, pero según los arqueólogos y los historiadores, es posible que el faraón de ese tiempo haya sido Ramsés II, pero bueno, eso no es lo importante. Sabemos que allí había un faraón que se negaba continuamente a dejar ir al pueblo, y el Señor por eso decidió mandar, ¿cuántas plagas eran? ¿7 o 14? Nadie lo sabe. 10 plagas. A veces hago esta pregunta para ver cómo está vuestro conocimiento, y obviamente veo que está alto, seguida así, gloria a Dios. Hermanos, y una de esas plagas eran las ranas. Oiga, había ranas, dice la Biblia, en todas las cámaras, habitaciones, departamentos, cocina, comedor, dormitorio. Yo me imagino que el faraón quería sentarse en su trono y tenía que hacer a un lado las ranas para no sentarse encima de ellas. Iba a dormir, ahí tenía un colchón lleno de ranas. Vamos a leerlo. No, y otra cosa, antes de leerlo, bueno, leámoslo y luego ya les digo algo más. Mire, Éxodo 8, del 8 al 10.
Dice la palabra del Señor. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. A mí me sorprendió mucho leer la respuesta de este hombre, el verso 10. Y él dijo: mañana. ¿Qué dijo él? Mañana. Mire, no dijo quítamelas hoy, como diciendo déjame que pase un día más con las ranas. Terrible. Yo me lo imagino, esto que voy a decir no está en la Biblia, pero me lo imagino cuando se sentaba a la mesa a comer el hombre. Tenía que mirar bien lo que cogía, la comida que iba a coger. Porque si su esposa estaba por ahí preguntando algo y iba a coger una prosa de pollo, lo que le aparecía en su mano era una rana. Se iba a comer una rana el hombre. Imagino que la soltaría inmediatamente porque es un reptil de sangre fría. Pero no quiso ser librado ese día. Dijo: mañana. Sí, yo quiero que me quiten las ranas, no solo de mi casa, sino de toda la nación. Pero no lo hagas hoy, no ores hoy por mí, hazlo mañana. Y esa es la actitud de muchísima gente, lamentablemente, cuando predicamos el Evangelio. Algunos son frontales y nos dicen: no quiero saber nada de Cristo. Pero otros son muy amables, nos escuchan con atención cuando le predicamos, ya sea con palabras o con hechos o con nuestro ejemplo, con nuestra vida, y nos dice: qué bonito que es lo que tú crees. Yo también quiero creer en lo mismo. Bueno, pues te invito a recibir a Jesús como tu Salvador hoy. Dice: no, otro día, mañana. Lo invitas a la iglesia. Qué maravilloso es cuando esa persona dice: sí, voy el domingo, y viene. Pero a veces dice: sí, iré algún día. Este domingo no, el próximo. A mí me pasó eso. Tuve el privilegio de escuchar el Evangelio cuando solo era un niño, que llegaron 2 misioneros a casa. Pero tenía 17 años y no había entregado mi vida a Jesús. Y tenía un amigo que éramos como hermanos. Claro, esos amigos que te han hecho tantos favores y tú a él y no les puedes negar nada, ese nivel de amistad, de confianza, ¿no? Y él me predicó el Evangelio y me dice: mira, te invito a la iglesia. Entonces yo empecé a ponerle pegas, a ponerle pretextos. No, es que mira, que no puedo, que estoy ocupado. No, me dijo él, por la confianza que teníamos, me explico. El domingo a tal hora estoy en tu casa y te vas conmigo porque te vas. Bueno, si te pones así, le dije, pues bueno, no me quedó más remedio porque se fue a posta de su casa a la mía. Me esperó que termine yo de ponerme la ropa de domingo y me llevó con él a la iglesia. Y escuché el mensaje de la palabra de Dios. Oiga, el dedo del predicador, ¿no? El que estaba predicando a cada rato me estaba señalando, por lo menos me parecía. El texto que usó era la resurrección del hijo de la viuda. Y cuando lo lee y está predicando, me mira y me señala y me dice: joven. Entonces era joven, guapo, precioso, no como ahora las arruguitas y todo. Me señala: joven, a ti te digo, levántate. Y yo digo: pero bueno, yo sentí como cuando te da una descarga eléctrica, ¿no? El Señor tratando conmigo. Bueno, me levanté, pasé al frente y aquí estoy, hermanos. La mejor decisión que he tomado en mi vida, y creo que todos los creyentes pueden decirlo, es seguir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si pudiera contarles tantos testimonios que he visto en otros cristianos, cómo Dios los ha acompañado en los momentos felices, pero también los más duros. Y cómo ha estado conmigo el Señor, pero por cuestiones de tiempo, claro, no vamos a estar aquí toda la noche como el apóstol Pablo cuando en una de sus predicaciones. Solo les pongo una. ¿Para cuántos hay inmigrantes por aquí?
Los españoles inmigraron hace muchos años, los nuevos ya no se acuerdan de eso. Imagínate que eres inmigrante. Yo cuando vine teníamos visa, o sea, no necesitamos visa, perdón. Podíamos viajar por Europa tranquilamente. Vine de manera legal, luego ya, como me quedé, pues ya hice mis documentos, me nacionalicé español. Llegar a un país de una lengua desconocida, porque yo no vine primero aquí a España, estuve en París, en Francia, sin conocer el idioma. Los alquileres carísimos, todo sumamente caro. No te puedes mover un pie de ahí si no tienes una tarjeta de metro que te dura un mes. No puedes. Cada día, cada paso que das es dinero. Después viví en Barcelona, casi lo mismo, pero ya hablando español ahí sí, también un poco de catalán, pues sobre todo español. Los que viven en Madrid, miren los que se han quedado allí. Es terrible vivir en una ciudad tan grande, sin dinero, sin trabajo, pero yo confío en el Señor. Lo digo para darle la gloria a Dios, porque sé que vosotros tendréis más testimonios que yo sobre este cuidado de Dios. Yo andaba vestido como el más elegante, sin tener dinero. Me obsequiaban ropa porque algunos franceses se ponían la ropa una vez y luego, mira, ¿quieres? Toma. Pude ganarme la vida honradamente. Pude servir al Señor allí en la iglesia en París, Francia. ¿Quién hace estas cosas? Dios. Dios nunca nos falla. Entonces, amados hermanos, es necesario que hoy, no mañana, hoy, sigamos adelante con Cristo. Si hay algún amigo que nos visita, creo que escuché que alguien nos visitaba, no le vamos a obligar ni a exigir que busque a Cristo, pero sí le voy a decir, mira, Jesús te ama demasiado, mucho, mucho, mucho. No sabemos, no alcanzamos a entender por mucho que lo escuchemos, que lo leamos, que nos expliquen, el sacrificio tan grande para un ser completamente santo, llevando todo el pecado, toda la podredumbre de este mundo sobre sí mismo, para salvarnos. Porque no quiere que vivamos con ranas, porque en este sentido las ranas simbolizan el pecado. ¿Por qué no entregarle tu vida hoy a Jesús? Yo lo haría, si estuviera allí y otro estuviera predicando y no fuera creyente, pues digo, bueno, aquí aprovecho y me entrego a Jesús, el amigo que nunca falla. Solo tienes que o levantar tu mano ahora o después del culto, pedirle a cualquiera de los hermanos de esta amada iglesia Valdepeñas que te ayude, que te dirija hacia Cristo. O esta noche cuando llegues a tu casa, antes de acostarte o a cualquier hora, en la intimidad de tu habitación, ponerte ahí de rodillas y decirle, Jesús, perdona mis pecados y te recibo como mi Salvador. Ya está, no hay que hacer una ceremonia grandiosa, no hay que pagar dinero, nada es gratis. La salvación es gratis, siendo justificado, dice Romanos 3:24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Amada iglesia cristiana evangélica de Valdepeñas, Cristo te dice hoy en su palabra que te mantengas firme en la fe de Jesucristo. Como dice Apocalipsis, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y termino con Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Un día estaremos con Cristo en la gloria celestial. Que nada ni nadie nos libre de ese maravilloso acontecimiento. Un abrazo y que Dios los bendiga.